Hola, ¿qué tal? Aquí el pastor Sosa saludándoles. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, aunque sea a través de esta transmisión. Yo sé que en persona es mucho mejor, eh, pero bueno, estamos haciendo planes, tenemos un distrito bastante grande y a veces nos va a tocar, ¿verdad?, tener esta transmisión. Pero me alegra mucho que ustedes han decidido venir a la iglesia esta mañana de sábado. Y aquí estoy con ustedes, aunque sea a través de esta transmisión. Me alegra mucho poder estar con las diferentes iglesias. Y en esta mañana de sábado estoy contento y alegre de también poder presentar un poquito la palabra de Dios. El tema que voy a presentar en esta ocasión es un tema que creo que es muy importante. Voy a invitarles a que vayamos a la Biblia, al Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo en el capítulo 5 y el capítulo 6 los conocemos como el Sermón del Monte. Jesucristo se detuvo en una montaña, en un monte, y viendo los seguidores que estaban siguiéndolo, él hizo un sermón, hizo toda una predicación. Y es algo muy conocido, porque habló de muchos diferentes temas. Pero en ese sermón nos vamos a concentrar en dos versículos para entonces ver que es un tema de mucha importancia. El versículo Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Es un poco fuerte, pero es un tema muy importante. El perdón es el tema que vamos a tomar en esta mañana, pero solamente vamos a tomar una pequeña parte, porque el perdón es un tema muy grande. A través de la Biblia se enseña del perdón de muchas maneras. Por eso es que vamos a tomar una parte el día de hoy, pero vamos a continuar estudiando el perdón. Entonces, hay otro versículo que me gustaría invitarles a que leamos. Está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Ahí dice en Efesios 4, 32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Otra vez el llamado. Aquí, el llamado que nos está haciendo Pablo es de perdonarnos unos a otros. Es fácil decirlo, pero muchas veces es muy difícil practicarlo. Escucho una y otra vez, ¿perdonarlo, pastor? ¿Está bromeando? Usted no sabe lo que él me hizo, él me dijo. A veces también he escuchado donde dice: usted no sabe, pastor, lo que yo hice. Dios no me puede perdonar. O también a veces me dicen: oh, pastor, es que lo que me dijeron ha causado tantos problemas que yo no puedo perdonarlos. O a veces también las personas dicen: ¿cómo pude haber hecho semejantes cosas? Ni siquiera me puedo perdonar a mí mismo. Esto es lo que la gente vive. Eso es lo que vivimos nosotros muchas veces. Y por eso es mi deseo en esta mañana que al estudiar un poquito cómo nos enseña Cristo, qué es lo que la palabra de Dios enseña, para que entendamos que el perdón es algo muy importante. Ahora, vamos a comenzar con una definición del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted, que es el resultado
de una mala acción que lo perjudicó. Eso es el perdón. Lo voy a repetir otra vez. El perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para con usted, que es el resultado de una mala acción que lo perjudicó. Para entenderlo mejor, vamos a partir el perdón en tres partes. Perdón. Si lo dividimos en tres partes, el perdón tiene una herida. Cuando alguien hace algo, alguien dice algo y provoca un dolor en la persona, entonces ahí se provoca la herida. Ahora, no solamente está la herida, ahora también está una deuda como resultado de la herida. Entonces tenemos la herida, pero también tenemos una deuda como resultado de esa herida. Y la parte 3, para completar el perdón, es la cancelación de esa deuda. Esas son las tres partes: la herida, la deuda por causa de la herida y la cancelación de la deuda. Ahí entonces está completo el perdón. Pero muchas veces solamente tenemos dos partes. Tenemos la herida y tenemos también la deuda que se causa como resultado de la herida. Si alguien me lastimó, si alguien dijo algo en contra, si algo me dolió, entonces pensamos y entonces en el corazón abrimos una deuda. Esa persona me debe y como consiguiente, si yo siento en mi corazón que esa persona me debe, entonces quiero que esa persona pague. Y muchas veces quiero que pague, pues quisiera que me pague a mí, pero a veces aunque no me pague a mí, que pague de alguna manera porque queremos que algo malo le que algo malo le pase a esa persona. Entonces ahí solamente tenemos dos partes. Tenemos la herida y tenemos la deuda como resultado de la herida, pero no tenemos la otra parte. Y si solamente tenemos dos partes, entonces el perdón no está ahí. Lo que está ahí es un espíritu no perdonador. Y entonces no hay perdón. ¿Y quién se daña más? Quiero decirte que cuando tú solamente tienes la herida y solamente tienes la deuda como resultado de la herida y no está la cancelación y no hay perdón, el más dañado es uno mismo. A veces queremos pensar que le estamos haciendo un daño a la otra persona. La otra persona puede ser que ya se olvidó de eso. La otra persona puede ser que pasaron ya años y esa persona ya se mudó a vivir a otra parte. La otra persona que nos hizo un daño, hay ocasiones que pasan 1, 2, 10 años, 20 años. La persona ya a veces ni siquiera está cerca, pero la persona dañada todavía tiene ese sentimiento en su corazón. Todavía está la herida y la deuda como resultado de la herida, pero el perdón no ha existido. Hay personas que las personas que los lastimaron ya se murieron y la persona todavía está batallando para perdonar ese mal que le hicieron, esa cosa que le dijeron. Tenemos que entender entonces cómo tener las tres partes y cómo tener el perdón genuino de corazón. Por muchos años, solamente escuchar el nombre de ese pastor a mí me causaba que se me revolviera el estómago. No quería escuchar ese. ¿Por qué no lo quería escuchar? Porque yo sabía lo que me había hecho. Yo sabía lo que había dicho de mí. Y eso me causaba que no estuviera a gusto. No quería ni verlo. Era un pastor que por mucho tiempo fue muy amigo de mis padres. Pero ya que yo me vine a Estados Unidos, me vine a trabajar,
fui pastor por años. No quise nunca saber nada de él. Y cuando escuchaba por ahí mencionar su nombre, no me sentía bien. Porque sabía que lo que me había hecho, sabía, el perdón no estaba ahí. Lo que estaba era un espíritu no perdonador. Y mientras haya un espíritu no perdonador, eso nos va a hacer que no nos sintamos bien, porque no está el perdón completo. Vamos a analizar estas tres partes. Las tres partes para que entonces podamos tener el perdón completo comienzan con la herida. Esa es la parte número 1, la herida. Puede ser que alguien te hizo un mal, o puede ser que alguien dijo algo que te causó un dolor, que te causó la herida. Porque a veces es lo que alguien hace, pero a veces también es lo que alguien dice. Pero a veces las heridas no solamente son causadas por algo malo que alguien hace o alguien dice, pero a veces también son causadas por algo bueno que la persona no dijo o por algo bueno que la persona no hizo. ¿Cómo así? Sí. A veces alguien dice, es que tenía que haberme defendido y no me defendió. Y ahí causa la herida. Ahí hay un resentimiento. Ahí comienzo a agarrar un coraje en contra de esa persona, en contra de esa persona, por lo que no hizo. O a veces por lo que no dijo. Qué indispensable es que los padres, desde que sus niños están pequeños y van creciendo, les digan a sus hijos lo orgulloso que están ellos de sus hijos, lo mucho que los aman, lo importante que son ellos para sus padres. Porque a veces la falta de que esos hijos escuchen se convierte en una herida en el corazón. Un niño que nunca le dijeron que era bueno, un niño que nunca le dijeron que era valioso, una niña que nunca le dijeron que era bonita. Muchas veces terminan esas heridas en el corazón terminan en desgracias. Por eso la importancia del perdón. Y por eso la primera parte tenemos aquí las heridas. Las heridas son causadas muchas veces por personas que están cerca de nosotros. Esas heridas, a veces, si hubiera sido otra persona ahí de la calle, quizás ni le pongo atención. Pero si fue una persona que yo siento que aprecio, si fue una persona cerca de mi familia, perdón, si fueron a veces mis mismos padres, yo tengo ese resentimiento en contra de esa persona que aprecio, pero tengo ese resentimiento, tengo esa herida. Hay heridas pequeñas, hay heridas más grandes. Hay heridas que están sangrando y hay heridas que son heridas viejas, que quizás no están sangrando, pero ahí están las heridas. No han tenido la sanidad. Por eso la importancia de este tema. Ahora, la primera parte es la herida, pero la segunda parte es la deuda debido a la herida. Ahora, si la otra persona nos hizo sentir mal, o si la otra persona nos lastimó, entonces le abrimos una cuenta, pero le abrimos una cuenta negativa, como que tomó algo de nosotros y ahora nos debe y queremos que pague. La deuda está ahí, sentimos que es una deuda y no se va a acabar la deuda hasta que pague. Y queremos que la persona pague. ¿Y cómo hacemos que la persona pague? De diferentes maneras. De diferentes maneras. Les voy a dar un ejemplo. A veces las personas cometieron la falta y lo hicieron con malas intenciones. Pero a veces la persona cometió una falta, pero no tenía la intención de cometer la falta.
Sin embargo, aunque la persona no tenía la intención, si yo lo entiendo de otra manera, la herida se causa y la persona tiene esa herida. Porque la percepción, yo percibo que fue de esta manera y para mí la percepción es una realidad. Entonces, le estaba comentando un pastor en una ocasión, contó la historia de lo que le pasó a él y a su hijo. Su hijo se llamaba Andy. Y el pastor, cuando Andy tenía alrededor de 14 años, descubrió que su hijo tenía un talento musical. Él comenzaba a pasar bastante tiempo tocando el piano. Casi todo lo hacía de oído. Él no sabía leer las notas. Entonces eso hacía que el muchacho pues tocaba el piano, pero los ruidos que hacía no eran totalmente como un pianista. Él estaba comenzando, pero estaba emocionado, le gustaba. Para el papá, todo sonaba igual. Y a veces sonaba un poco ruidoso porque el muchacho tocaba fuerte. Un día, mientras el papá subía las escaleras y Andy estaba tocando su piano, el papá dijo en voz fuerte: Andy, ¿eso es todo lo que sabes tocar? Eso quizás no era gran cosa para el padre, tratando de decirle que si sabía algunas otras cosas o qué tanto había aprendido de otras cosas. Sin embargo, no fue para el hijo. Andy lo que interpretó fue: aquí no soy bienvenido, ni yo, ni mi música. Y entonces, ¿qué hizo Andy? Cuando Andy escuchó que el papá dijo: Andy, ¿eso es todo lo que sabes tocar? Lo que Andy hizo fue parar el piano y parar de tocar inmediatamente. Y no tocó más. Esa tarde, mientras el papá andaba por ahí, Andy no tocó más. Y Andy se encargó de que de ahí en adelante nunca más iba a dejar que su padre escuchara lo que él tocaba del piano. No solamente pasaron meses, pasaron años. Y Andy estaba pendiente para cuando el papá no estaba en casa, entonces él se ponía a tocar el piano. Pero solamente cuando el papá se había ido. La herida ocurrió. No fue algo que el papá hizo con intención, con ganas de lastimarlo, pero el hijo se lastimó. ¿Se dan cuenta? Y el hijo se lastimó, y no solamente se lastimó, sino que ahora él se sentía rechazado. No solamente él, sino su música. Entonces él quería que su papá pagara. ¿Y cómo estaba queriendo que él pagara? Pues él decidió no tocarle más el piano. El papá cuenta la historia porque nunca más escuchó una nota más del piano. Pasaron años sin que él escuchara. Más adelante comenzó a escuchar que su hijo tocaba muy bonito el piano, pero él comenzó a escuchar eso de amigos y familiares. 6 años después, cuando Andy tenía 20 años, el papá, platicando con su hijo, descubrió lo que había pasado esa tarde. El hijo entonces le confesó que él estaba resentido desde aquel entonces por lo que él había dicho. ¿Y de dónde vino ese resentimiento? Porque eso es lo que había dicho el papá, había causado una herida y ahora él había hecho una deuda. Había hecho que su papá le debía algo y por eso había hecho que su papá pagara, no tocándole más música para que el papá no escuchara. El papá, dándose cuenta de lo que había pasado, le ofreció disculpas, le pidió perdón.
No fue mi intención ofenderte, hijo. Eso fue lo que le dijo. Pero en aquel entonces, Andy no lo había tomado de esa manera. Era muy joven para entender que lo que él comentó fue sobre la música y no sobre él como persona. Así fue como lo hirió su padre. Y eso lo mantuvo, eso fue una deuda que estaba ahí en contra de su padre. Por esos años, Andy tuvo ese resentimiento, esa falta de perdón, y no solamente afectó la relación con su padre, esa falta de perdón también afectó otras cosas que había en su vida. A veces pasaban otras cosas y él no quería perdonar, porque él tenía un espíritu no perdonador, por lo que le habían hecho. Ahora quería que pagaran. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que la causa del resentimiento muchas veces viene no de algo que te hicieron a propósito, sino también algo que uno entendió, pero lo malentendió. Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, él se levantó a leer en la sinagoga y cuando abrió el profeta Isaías comenzó a leer y entre las cosas que él mencionó, él dijo, el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Muchas veces cargamos con heridas en el corazón, con heridas por algo que alguien dijo, por alguien que alguien hizo, por algo que faltó. Y tenemos ese corazón con ese resentimiento, con ese dolor, con esa herida. Y no hemos hecho la deuda, tenemos la herida, pero no hemos cancelado la deuda. Y entonces no existe el perdón. Tenemos el espíritu no perdonador. Y eso no es lo que Dios quiere. El Señor dijo que vino a sanar al quebrantado de corazón. Dios quiere traer sanidad a esas heridas. Dios quiere traer sanidad a tu corazón. A un corazón herido, un corazón lastimado, Dios quiere traer sanidad. ¿Y cómo la quiere traer? Quizás no es fácil perdonar. Yo te digo, como dice el apóstol Pablo, perdonándonos unos a otros. Sí, es fácil escucharlo, es fácil inclusive repetirlo, pero a veces no es fácil hacerlo. Pero, aunque no sea fácil hacerlo, tampoco es imposible. Porque con Dios todo es posible. Y por eso yo te quiero invitar para que comiences tú a entender que a lo mejor hay una falta de perdón. A lo mejor tienes la herida y tienes la deuda que la otra persona te debe algo por la herida que tienes. Pero quiero en esta mañana decirte que Jesús quiere traer sanidad a tu corazón. Jesús te quiere ayudar a perdonar. A veces hemos malentendido porque pensamos que cuando uno perdona, le está dando algo a la otra persona. Y la otra persona no lo merece porque, al contrario, nos debe algo. Pero el perdón no es algo que cuando tú perdonas, tú solamente estás cancelando la deuda que se te debe. La cancelas. Estás dispuesto a cancelarla, pero tú no le estás dando nada a la otra persona. Cuando tú perdonas, tú te estás dando un regalo a ti mismo. Eso es el perdón. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Y cuando perdonas, se cancela la deuda, ya no sientes que la otra persona te tiene que pagar. Y cuando eso sucede, Dios comienza a traer la sanidad a tu corazón. Dios quiere traer sanidad a tu corazón. Dios no quiere que vayamos toda la vida con una carga pesada de heridas, de lo que personas hicieron, de lo que las personas dijeron en contra de nosotros. Cargar con esos sentimientos no es algo que Dios tiene destinado para nosotros. Al contrario, lo que Dios quiere que nosotros es
que perdonemos. Así como nosotros perdonamos, también así Dios nos perdona a nosotros. Esta es la primera parte del tema. Yo sé que vamos a continuar, vamos a ir más profundo porque la Biblia tiene muchas cosas para decirnos acerca del perdón. Pero en esta mañana yo quiero que nosotros pensemos lo importante que es. Vemos que tiene 3 partes. Es importante tener las 3 partes para que entonces exista el perdón. Para que entonces también nuestro corazón lastimado, herido, quebrantado, pueda recibir sanidad en Cristo Jesús. Tú mereces esa sanidad. Necesitamos cancelar las deudas. Las personas nos hicieron, las personas dijeron, pero tenemos que cancelar esas deudas. Recuerda, Dios quiere ayudarte. Dios quiere ayudarte para que tú tengas un espíritu perdonador, para que tú perdones. Y de esa manera puedas disfrutar de la vida que Dios quiere darte. Una vida de abundancia, una vida sin rencor, sin resentimiento. A veces, si no se lidia con eso pronto, ese rencor, ese resentimiento se va agrandando. El apóstol Pablo le llama la raíz de amargura. Dios quiera que nosotros podamos entender. Y si no sabemos cómo hacerlo, si estamos batallando porque creemos que nos hicieron un mal y no lo podemos perdonar, vayamos a Dios en oración y le pidamos y le digamos: Dios, ayúdame a perdonar. No sé cómo hacerlo. Quiero perdonar. Enséñame. Si esa es tu decisión en esta mañana, que Dios te bendiga. Que Dios bendiga esa decisión. Si tú no has decidido todavía que quieres perdonar, pero te das cuenta que es importante, pídele a Dios. Vayamos en oración y dejemos que Dios nos guíe en esto tan importante que es el perdón. Yo no estoy seguro, quizás pasaron años y lo que me habían hecho, lo que me habían dicho, sentía que tenía que hacerlos que pagaran. Pero mientras pasó todo ese tiempo, no me sirvió de nada. No me sirvió. Fue hasta años después que yo comprendí que cuando yo perdonaba, yo me estaba dando un regalo a mí mismo. Recuerdo que lo perdoné a ese pastor de la historia que comenté al principio. Y no sabía cómo saber, no estaba seguro cómo saber si realmente lo había perdonado. En una ocasión tuve la oportunidad yo estaba buscando que un pastor viniera a mi iglesia en Filadelfia. Y entonces dije: voy a invitar a este pastor para que venga. No sabía cómo hacerlo, pero por fin me tomé el coraje de hablar por teléfono y decirle e invitarlo para que viniera a mi iglesia a dar una semana de salud. Ese pastor vino y yo me pude dar cuenta que yo ya no tenía ningún coraje en contra de él. Lo que había pasado, lo que había hecho, había quedado cancelado. Con la ayuda de Dios pude perdonarlo. Y tengo la confianza y la seguridad de que también Dios puede ayudarte a ti. Puede ayudarte a ti a perdonar. Donde hay falta de perdón, Dios quiere que haya perdón. Y si es tu decisión, si es tu deseo, que Dios te bendiga. Voy a invitarles para que hagamos una oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Dios Padre, gracias. Gracias por esta importante palabra que tú nos has dado, Señor. Yo sé que el perdón es algo muy importante en la vida de todo cristiano. Pero también sé que hay heridas en el corazón. El enemigo se ha encargado de una u otra manera
de que nuestro corazón tenga heridas, pero Jesucristo vino a sanar al quebrantado de corazón. Y Señor, en esta mañana yo quiero que tú de una manera especial te manifiestes en el corazón, en la mente, en los sentimientos de cada uno de mis hermanos que se han reunido aquí en la iglesia de North Center en esta mañana. Bendícele, Señor. Ayúdale, Señor, a que tengan la seguridad de que tú estás ahí, ministrando su corazón y ayudándoles para que ellos puedan tener el espíritu perdonador. A veces no sabemos cómo, Señor. Enséñanos, guíanos a través de tu Santo Espíritu y que de esa manera, Señor, podamos experimentar el perdón, podamos dar el perdón cuando sea necesario y vivir en el amor que tú quieres que vivamos, Señor, perdonándonos unos a otros, así como tú en Cristo nos perdonas a nosotros. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Síguenos bendiciendo a través de este sábado, Señor. Te lo suplico humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Saludos, hermanos. Sigan disfrutando del sábado. Feliz sábado para todos y que Dios les bendiga.